Buenos días. En primer lugar, no puedo otra cosa más que agradecer la invitación a nuevamente estar en este congreso, en su tercera edición, pues gracias a la gentil y amable invitación del profesor Alfonso Martínez Echevarría, que la verdad es que me tiene entre sus invitados habituales, y yo, desde luego, me siento enormemente orgulloso de poder ser y poder participar en estos eventos ante tan cualificada compañía y en este ámbito en el cual, además, con ya la asistencia presencial, hace que todo sea mucho más grato, sin perjuicio de que también pueda ser escuchado y oído por otros asistentes que también lo hagan de forma online. Me corresponde en esta mesa hablar de un tema que de primeras yo diría que aparentemente es formal, el informe anual de remuneraciones de los consejeros, pero que es la punta del iceberg de uno de los temas más controvertidos que en el mundo del gobierno corporativo se plantea, que es el alcance, contenido y, podríamos decir, justificación de las retribuciones de los consejeros de las sociedades cotizadas. La razón de analizar este aspecto tiene como causa próxima el que ha sido objeto de modificación legislativa a través de la reforma de la Ley de Sociedades de Capital, que ha hecho que el artículo 541, que es en el que se contiene el régimen aplicable a este tipo de informes, haya sido objeto de una importante y yo diría a lo mejor detallada reforma, incluyendo nuevas exigencias que tienen que ver con el contenido de este importante documento. Yo, en el tiempo escaso del que disponemos para poder hablar de estas cuestiones, voy a pasar por encima o de forma superficial por las cuestiones de detalle, pero yo creo que es importante analizar cuál es el enfoque, el propósito y, sobre todo, si los resultados perseguidos se alcanzan con el nuevo precepto. Y yo ahí tengo ya mis dudas, que desde un principio quiero compartir con ustedes sobre realmente la efectividad del mismo. Esto no quiere decir que no sea útil el informe, para nada. Es enormemente, yo diría, valioso. Lo que sucede es que hay, si me permite la expresión, trampas por doquier a la hora de poder poner en marcha una aplicabilidad efectiva del mismo. Yo soy catedrático y además colaboro, soy socio del despacho LKS, Lex Legal. No es conocido, pero es el despacho que, entre otras cosas, asesoramos a la corporación Mondragón. No son empresas cotizadas, pero son empresas muy grandes y que se plantean, curiosamente, los mismos problemas también con el tema de la retribución, con otro tipo de implicaciones que no voy a entrar, pero que sí que las reflexiones que en este sentido en las cotizadas se plantean también se han suscitado al respecto y que yo creo que muchas de ellas pueden ser útiles y que a mí me gustaría poner sobre la mesa, fundamentalmente. No les quiero hacer esperar hasta el final de mi exposición, pero la cuestión clave es: ¿las remuneraciones de los administradores son datos personales? ¿Se les aplica la ley, el Reglamento General de Protección de Datos? ¿En qué medida? ¿Puede ser un límite a la difusión de los datos correspondientes a la remuneración de los administradores el tratamiento de datos y toda la normativa protectora de lo que llamaríamos el derecho a la privacidad? Ese es uno de los temas que realmente pues yo creo que es enormemente importante y que ha puesto en manifiesto el nuevo artículo 541, desde el momento en que, haciéndose eco de la directiva, alude a una serie de limitaciones que pueden darse a la hora de incorporar en el informe de retribuciones datos que puedan inducir a conocer datos personales de los administradores, de sus familias, etcétera, etcétera. Digo que este es un debate que los mercantilistas nos tenemos también que zambullir, al que nos tenemos que zambullir, a pesar de que no sea una materia en la que nos movamos con la misma soltura que en el ámbito propio del gobierno corporativo, pero que, desde luego, yo creo que es indudable, como pueden fácilmente apreciar, su implicación e importancia. Bien, después de ya hacer el spoiler de lo que puede ser la
ponencia, porque yo creo que es importante poner de relieve cuál es la dificultad y, sobre todo, la complejidad de la misma y la imposibilidad de resolver esta cuestión en 20 minutos, sí que me gustaría, por lo menos, que los asistentes pudiesen tener una idea cabal de la función del informe de remuneraciones y realmente los objetivos que la nueva normativa pretende conseguir siguiendo fielmente los dictados que la directiva comunitaria vigente en materia de implicación de los accionistas ha incorporado a nuestro ordenamiento. Como sabemos todos, la batalla, si me permiten la expresión, que se plantea siempre con la remuneración de los administradores es el dilema entre su libertad de configuración propia de la soberanía de la que gozan las corporaciones, las sociedades, con el control que de alguna forma debe plantearse a la hora de introducir mecanismos que moderen o justifiquen la atribución de esa remuneración en ocasiones poco acreditada, poco justificada y sobre todo poco fundamentada. No quiero con ello entrar en un debate político, pero sí que es interesante desde una perspectiva jurídica situar el problema en sus justos términos. El informe no trata de resolver esa difícil problemática, pero sí que introduce criterios correctores sobre la misma. Primero, introduciendo, lógicamente, mecanismos de transparencia y, segundo lugar, y esto sería ya desde una perspectiva reputacional, desincentivando el que se impongan o se reconozcan, mejor dicho, retribuciones excesivas que puedan ser mal comprendidas por el mercado, por los proxy advisors, por los inversores y por los accionistas en general. Con lo cual, no es un elemento que trate de neutralizar la injusticia o el exceso de las retribuciones, pero sí que es un elemento o una herramienta que permite poner de manifiesto cuál es su alcance y, por tanto, situar el problema, poner el problema sobre la mesa y hacer, en ese sentido, pedagogía sobre cuál es la situación y la remuneración que este tipo de consejeros reciben. Aquí, el íter normativo ha sido muy breve. Se inició en su momento con las recomendaciones del Código de Buen Gobierno, que trataban de dar una mayor transparencia a estas cuestiones, y se consolidó con el artículo 61 ter de la Ley de Mercado de Valores, que fue incorporado con la Ley de Economía Sostenible en el año 2011. Digo estas fechas simplemente para que tomen como referencia desde dónde venimos. No hace mucho. El caballo de batalla se planteaba siempre sobre el mismo tema. Primero, si tenían que ser públicas las retribuciones y, sobre todo, si tenían que ser públicas individualizadamente. Esto que hoy nos parece que es una cuestión superada, fue terriblemente debatida y controvertida porque había muchos consejos de administración que lo que daban era información sobre cuál era la retribución de todo el consejo, pero no se indicaba cuál era la retribución de cada uno de los consejeros ni el concepto por el cual se recibía, la calidad del mismo, la relación entre la actividad realizada y la retribución, etcétera, etcétera. Todo este tramo, todo esto se ha conseguido en los últimos 10 años, en el cual, lógicamente, con el apoyo normativo de la Unión Europea y con los cambios incorporados en nuestro ordenamiento, ha hecho posible que hoy en día creo que no haya discusión al respecto. Además, se ha conseguido, y esto es lo importante, no solo que sea una recomendación, sino que sea una obligación. Esa obligación conlleva, en primer lugar, a que se elabore anualmente este informe de retribuciones, juntamente con el informe de gobierno corporativo, que se les explicará y que yo creo que es mucho más conocido, y que tiene doble efecto, para mí, la elaboración de este informe. Primero, tiene un efecto reputacional, difícilmente medible en términos jurídicos, pero de una indudable relevancia en el ámbito del mercado, porque todos los inversores podemos conocer, accionistas, stakeholders, cuál es la situación de la remuneración de los consejeros de cualquier entidad cotizada. Y, en segundo lugar, también eso conlleva la conveniencia, o mejor dicho, la necesidad, de que el informe, con sus elementos, pueda ser objeto de la correspondiente votación consultiva. Materia en la que no entramos, porque ya realmente rebasaría lo que sea el objetivo de nuestra exposición, pero que también yo considero que es muy importante porque da
pie a la posibilidad de que realmente tenga una especial relevancia todo lo relativo con este informe. La segunda obligación propiamente del informe, y en la que se detiene el artículo 541 y en la que no les voy a cansar, es en el contenido. A mí me parece importante, por lo menos, como diría aquel, pronunciar cuáles serían los elementos esenciales. Remuneraciones de los consejeros, en su condición de tales y en su condición de consejeros ejecutivos. Realmente, cuáles han sido las remuneraciones que ha recibido en el ejercicio que se está presentando ante la Junta y cuáles han sido las que han obtenido en el año anterior. Y todo eso de una forma individual, tratando de ver si efectivamente el informe permite comprobar que se ha cumplido la política de retribuciones aprobada en la Junta anterior, en el año anterior. Es decir, que ahí el informe realmente tiene una gran labor, que es comprobar, instrumento para comprobación que efectivamente lo que se aprobó se ha llevado a efecto. Con lo cual, no podemos decir que es un documento formal solamente, sino que puede tener unas indudables implicaciones. Los datos o los aspectos importantes que yo recalcaría sería el desglose individualizado de las remuneraciones de los administradores y luego la relación, y esto es muy difícil, entre la retribución recibida por cada administrador y los objetivos, la actividad que realmente ha llevado a cabo el mismo. Lo cual, pues en ocasiones, resulta harto difícil poder demostrar que efectivamente existe esa correlación. Pero eso en el informe se tiene que prever, se tiene que contemplar. Además, hay otra serie de datos que el nuevo texto del 541 incorpora. Solo les voy a decir, como elemento, yo creo que a tener en cuenta, es que por vez primera se expresa claramente que en el informe deberá constar también la retribución que ese consejero haya recibido de empresas del grupo, que hasta ahora era algo que todo el mundo sabía o presumía, pero nadie podía conocer. No entramos aquí también con las disquisiciones y problemática que puede suponer el que se entiende por grupo o que puede ser a través de que a lo mejor sin ser del grupo la empresa tiene derivados en otras sociedades que les permiten tener un control sin que eso suponga grupo, en fin, no vamos a entrar en eso, pero sí que desde luego es un paso adelante importante. Ahora bien, ¿por qué se ha incorporado todas estas nuevas exigencias? Aparte de por el mandato comunitario, por la exigencia de la directiva comunitaria, porque realmente los informes que hasta ahora se aprobaban sobre remuneraciones tenían importantes deficiencias, puestas de manifiesto, a veces por la CNMV y otras veces no. Muchas veces han sido incluso los propios advisors los que han estado señalando ese tipo de contingencias, fundamentalmente porque no se establecía claramente, no se precisaba cuáles eran los sistemas de ahorro y de jubilación que iban a recibir, en su caso, los consejeros, en el momento en que finalizasen sus ocupaciones o el desempeño de su cargo. La retribución basada en acciones tampoco quedaba clara porque no se sabía en función de qué esa retribución y a partir de qué momento se podía calcular y cuáles eran los ratios, etcétera, etcétera. Y, sobre todo, las metodologías eran poco claras, por decirlo suavemente, en aquellos sistemas en los cuales vinculaba la retribución a la consecución de una serie de objetivos, que no se sabía muy bien cuáles eran los objetivos, sobre todo del plan estratégico. No estamos hablando de los objetivos económicos, porque muchas veces esas retribuciones se recibían aunque la sociedad no había obtenido los beneficios previstos o no había obtenido las ganancias que inicialmente se habían proyectado. Esto es lo que, a través del informe, se pretende, de alguna forma, subsanar. Es decir, que también se incorporen y precisen estos datos para que los socios y los inversores tengan elementos de juicio que les permita determinar si efectivamente se está cumpliendo. Voy acabando, desgraciadamente, o afortunadamente, dependiendo de lo que cada uno pueda estar obteniendo de la ponencia. Esta obligación de contenido es una obligación que en principio se proyecta fundamentalmente para los socios, para los accionistas. Pero no tenemos que olvidar un flanco evidente, inherente, yo diría, a las sociedades cotizadas, que es el interés de los inversores. Y aquí es donde la normativa ha
incorporado una exigencia comunitaria que hace que el informe de retribuciones también deba estar puesto a disposición de cualquier inversor en la página web de la sociedad y en la CNMV durante 10 años. A mí la cifra me parece incomprensible, pero es un tiempo fijado por la normativa comunitaria. E incluso dice la norma que puede ser más tiempo, si lo considera conveniente. No sé, en un tiempo en el cual hablamos de unos plazos de prescripción de 5 años, etcétera, etcétera, me parece de otra época el incorporar esto, y además me parece, y perdón el término, muy populista, vamos a decirlo claramente, porque no aporta nada. No aporta nada el tener 10 años, en fin, 10 años, es que ya no nos acordamos ni lo que ha pasado hace 2 años, como para empezar a ver, además con la dinámica cambiante que las páginas web ofrecen, con la dificultad muchas veces de ver efectivamente propiamente cuáles son los tránsitos y las operaciones realizadas al respecto, pero lo ha traspuesto, o en este caso nuestro ordenamiento, como no podía ser de otra forma, y ahí es donde yo tengo mi interrogante. Claro, al transponer esta normativa alude el propio precepto a una serie de limitaciones. Y entonces aquí, el artículo 541, perdón, es donde alude a lo que les decía al principio. El informe no incluirá categorías especiales de datos personales, ni datos personales relativos a la situación familiar de los consejeros. Yo lo entiendo, personalmente. Se evitará desglosar aquellos conceptos retributivos que puedan llevar a conocer datos personales de especial protección. Yo el temor que tengo es que este tipo de referencias de carácter genérico, comprensibles plenamente desde la protección de datos, puedan ser utilizadas como barreras de acceso a la información que legítimamente socios e inversores necesitan conocer de las retribuciones de los consejeros de las sociedades cotizadas. Tenemos en ese sentido una importante labor, yo diría, de vigilancia y comprobación si efectivamente la información que va a contenerse en estos informes va a verse resentida como consecuencia de menciones, alusiones e invocaciones a la protección de datos. Yo estoy de acuerdo en que la política retributiva, la retribución de administradores, es un tratamiento de datos. El artículo 4 del Reglamento General de Protección de Datos no hay que poner ninguna duda al respecto. Pero también dice esa misma normativa que esos datos se pueden dar o se pueden tener que proporcionar cuando haya una norma que lo legitime. Es el artículo 6, lo que se llama las bases de legitimación. Y yo creo que con el artículo 541 había base suficiente sin tener en cuenta toda la estructura jurídico-normativa del gobierno corporativo que propicia y exige que haya absoluta transparencia. Con lo cual, y este sería el final de mi exposición, lo que no me gustaría o lo que no debería ser es que la normativa de protección de datos truncase la pretensión de transparencia necesaria e imprescindible que debe presidir la política de remuneraciones de nuestras sociedades cotizadas. Nada más, muchas gracias y perdón por el...